viernes a las 11 de la mañana tenemos esta cita, así que bienvenidos quienes se van conectando, los invitamos a que se queden, a que nos acompañen, a que piensen en voz alta con nosotros. Aquí de una vez les voy a dejar el tema que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el personal médico. Es un tema bien interesante, bien importante, es una profesión que por estos días pues, ha adquirido mucha importancia a raíz de la llegada del COVID-19. Han presentado muchísimas dificultades, pero pues es momento de que los pensemos en voz alta, de ver cuál es su situación actual, de cuáles son sus principales dificultades y por supuesto nosotros como sociedad cómo podemos ayudar y facilitar de cierta forma la función y la labor tan importante y crucial que ellos están teniendo en este momento. Entonces, bienvenidos quienes están llegando. Este es nuestro Instagram Live del día de hoy. Ya saben, empezamos a las 11 de la mañana y vamos hasta la hora que sea necesario, porque cuando hablamos de pensar en voz alta, pues es importante que no le pongamos un tiempo. Ahora, recuerden, los comentarios los pueden hacer ahí a través de esa casilla que tienen que dice comentarios. Pueden escribirnos y contarnos, por supuesto, lo que opinan, hacernos sus preguntas y si quieren enviarle este Instagram Live a alguien más, pues también pueden hacerlo con esa flechita que se encuentran abajo. Pueden enviarle este video y que otras personas, no importa que nos sigan a Radiónica, pues también pueden conectarse con este live. Así que bienvenidos y preparémonos entonces para pensar en voz alta sobre el respeto al personal médico, sobre la situación actual del personal médico. Vamos a invitar a que se una a este Instagram Live, por supuesto a la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy. A ver por aquí, para invitarlo y que por supuesto podamos pensar en voz alta juntos. Vamos a confirmar, sí. Tanto, pues bienvenidos todos los que están llegando. Ya saben que este es nuestro Instagram Live de Chévere Pensar en Voz Alta y que vamos hasta que empezamos a las 11 de la mañana nuestra conversación. Doctor Sergio Izaza, él es presidente de la Federación Colombiana, Médica Colombiana, médico pediatra. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta y a Radiónica. Buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias, doctor. Gracias por aceptar esta invitación, además con este tema tan importante en el que muchos pues nos estamos cuestionando muchas cosas, en donde ser médico hoy en día es una gran labor, creo que siempre lo ha sido, pero justo cuando nos enfrentamos a estas situaciones como la que vivimos hoy es que empezamos a resaltar y a valorar muchas cosas más, entre ellas la gran función que tiene el personal médico. Y por eso me gustaría que empezáramos esta charla del día de hoy hablando sobre la situación de la salud acá en Colombia antes de que llegara el coronavirus. A mí me parece muy importante que para poder entender lo que está pasando hoy, también veamos qué estaba pasando antes, qué tan robusto estaba nuestro sistema de salud para enfrentar la situación actual que se está viviendo. Entonces, a mí me gustaría que usted empezara haciéndonos un contexto rápido, porque igual sabemos que es bastante largo, pero en contexto rápido del sistema de salud colombiano antes de la llegada del coronavirus. Bien, bueno, toda la historia de la salud en Colombia empieza a cambiar negativamente desde la perspectiva de la salud en sí misma, a partir de diciembre de 1993, cuando se aprueba la Ley 100, ese año, y empieza a funcionar en 1994. ¿Qué ocurrió allí? Ocurrió un cambio que es fundamental, que es esencial, y es que el sistema anterior que existía era un sistema donde se subsidiaba y se apoyaba económicamente todo lo que es la oferta de la prestación de servicios de salud y de servicios médicos en general. Era muy deficiente en cuanto a todo lo que era la cobertura y la distribución, pero el modelo de funcionamiento era un modelo en donde el sistema buscaba a la población para ver su condición y lo atendía. Como digo, muy deficiente y había muchas cosas que arreglar, pero eso no significaba que se hiciera el cambio que se hizo. ¿Cuál fue el cambio que se hizo? Se cambió a lo que llama el subsidio a la demanda. Es decir, un modelo en el cual se produce un sistema de aseguramiento privado, ¿sí?, en donde se venden pólizas de seguro a cada persona. Todos los que pagamos nuestros aportes a salud, estamos pagando por una póliza de aseguramiento, una póliza de seguro, que en este momento es totalmente privada porque todas las EPS son de carácter privado.
Y entonces en esa póliza de seguros, que es lo que llama el POS, o el no POS, el subsidiado o el contributivo, entonces están contenidos, como en cualquier otra póliza de seguros, a qué se tiene derecho y a qué no se tiene derecho. Esa es la cuestión. Entonces se cambió un modelo de atención en salud de manera integral por un modelo en donde compañías privadas reciben anticipadamente, es lo más grave de todo, los dineros por la cantidad de gente que tengan afiliados por cada año. Y el número mínimo para que una EPS pueda ser constituida son 100.000 personas. Entonces reciben en este momento casi 1.000.000 de pesos al año por persona. Multipliquen 1.000.000 por 100.000 y verán que les dan 100.000 millones de pesos y lo reciben así nomás. Por una cuota que llama, una cuenta que llama la cuenta de compensación, es decir, que la EPS que demuestra eso recibe una de los dineros. Pero además, esos dineros tienen destinación específica para salud y son dineros públicos que no pueden apropiarse privadamente. Sin embargo, las EPS cobran hasta el 8% por administrar, el 10%, bueno, del 8 al 10% por administrar esos dineros, el 10% de la más pobre, que son 100.000 personas, o sea, 100.000 millones de pesos, el 10% son 10.000 millones de pesos por no hacer nada, solamente por recibir la cuestión. Pero además, estos dineros van a el sistema financiero privado, que es la banca, allí producen réditos y toda la rentabilidad de eso no va a reinvertirse en salud, sino que se convierte nuevamente en dineros privados. Pero además todo esto va manejándose por cada EPS de acuerdo a su criterio y se destina una cuestión mínima a la atención sanitaria. Por eso es que es tan deficiente la salud en Colombia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque cada una de esas empresas, en la medida en que son empresas privadas, ustedes saben que todas las empresas privadas son creadas o constituidas con ánimo de lucro en un sistema de mercado. Y entonces, los objetivos de los directivos de cada una de esas EPS es garantizar los réditos o los rendimientos financieros, la ganancia, el lucro. Y tienen que garantizarlo ante las juntas, ante sus asambleas de propietarios de cada EPS. De manera que aquí lo que hay realmente en Colombia es un sistema de mercado financiero disfrazado del sistema de salud. Es como en la época de la prohibición en Chicago, en Estados Unidos, en la década de los 20 y los 30. Entonces, acuérdense de las películas esas de los intocables, en que había una farmacia, ¿sí? Y era el negocio de mostrar, pero los taures llegaban con el dinero, pasaban la trastienda y allá apostaban los dineros. Así funciona aquí en Colombia el negocio de la salud. Por eso es que ustedes ven, si ustedes revisan los informes del Ministerio de Salud semestralmente al Congreso de la República, en una época muy larga, no hablaban de los indicadores de salud, hablaban era del excelente negocio financiero que es la cuestión de la salud. Por eso desde el comienzo siempre estuvieron dentro de los 100 primeros lugares de las empresas más rentables del país, las EPS privadas. ¿Y qué fue lo que pasó? Al puro comienzo, cuando empecé esto, había dos entidades sin ánimo de lucro porque eran estatales, que eran el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y las cajas de previsión. Al ser estas de carácter no privado, sino público, no tenían ánimo de lucro, sino que la cuestión era el servicio y mantenían esos dineros allí. No estoy diciendo que funcionaran de la mejor manera, porque la corrupción hacía de ellos también sus estragos. Pero lo que jugaba era que al no haber ánimo de lucro, ellos regulaban los precios. Las empresas sin ánimo de lucro regulaban los precios dentro de un sistema de mercado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ocurrió? Que todos los privados se confabularon con el gobierno o con los gobiernos de turno para marchitar el Seguro Social y las cajas de previsión, desacreditarlas ante la opinión pública, sus funcionarios gubernamentales que participaban en las mesas directivas de esas instituciones tenían como objetivo eso,
marchitarlas, desacreditarlas, para que en el inconsciente colectivo de la gente hubiera una justificación para acabar con eso. ¿Y qué pasó? Cuando las acabaron, los precios se dispararon, los costos de toda esta cuestión se dispararon y se hizo más agudo lo que se llamó a partir de entonces, que fue a partir de más o menos el quinto o sexto año de la Ley 100, el paseo de la muerte, los famosos paseos de la muerte. ¿Por qué? Porque los réditos tienen que garantizarse y entonces es, primero, la rentabilidad y lo que quede, lo segundo, la corrupción y lo que quede, ahí se le echan esas boronas a la salud. Así funciona este sistema, así ha funcionado siempre. Con todo, con la complicidad del gobierno o de los gobiernos del. Pues doctor, esto que usted nos cuenta, creo que muchos incluso ya empiezan a expresar su descontento a través de este Instagram Live, de los comentarios. Muchos ya empiezan a entender un poco todos los problemas que uno ve a través de los medios de comunicación que enfrenta actualmente la salud de nuestro país. Veníamos antes de la llegada del coronavirus, por supuesto, también con muchas investigaciones, cierres de EPS, problemas de corrupción, como usted muy bien lo dice. Y llega algo que tal vez lo veíamos muy lejano, porque las noticias llegaban pues desde el otro lado del mundo y era un tema del coronavirus. Finalmente termina llegando a Colombia en un momento en donde evidentemente no es el mejor de la salud, pero se preparó, o sea, se prepararon las EPS, se preparó el personal médico, se prepararon hospitales, el Ministerio de Salud lanzó alguna alerta de pronto que ustedes conozcan que hiciera que Colombia pudiera prepararse mucho antes de la llegada del coronavirus. ¿Qué pasó cuando llega el coronavirus a Colombia? ¿Cuáles son las primeras reacciones que tiene la salud de este país, que sin duda hoy en día es la base para que todas las decisiones que se están tomando pues puedan funcionar y se salven vidas de los colombianos? Bueno, mira, un sistema de salud que se fundamenta en el lucro no se puede preparar para garantizar la salud, porque su criterio no es la prevención de la enfermedad ni la promoción de la salud. Se prepara para prevenir que sus ganancias no caigan. Así se prepara y así funciona. Un sistema de salud que se fundamente en la prevención, ¿sí? Desde el momento en que concibió y conoció que el coronavirus se extendió desde la China hacia otros países de Asia y luego llegó a Europa, debería tener, porque es que además sobre eso advirtió ya la Organización Mundial de la Salud, un plan preventivo que evitara o que buscara evitar o impedir la llegada de personas infectadas. Esa es la primera cuestión. Y que cualquier sospechoso o cualquier persona que viniera de los sitios o de los países donde estaba la enfermedad tendría que ser estudiada, hacérsele las pruebas y a los positivos declararlos en cuarentena, en su casa o lo que sea, pero hacer el control. Eso no se hizo. Y el primer paciente o la primera paciente llegó procedente de Italia por la vía del aeropuerto del Dorado el 6 de marzo. El 10 de marzo, las organizaciones médicas de enfermería y de odontología y otras organizaciones sanitarias de profesiones de la salud, nos reunimos largamente un domingo por la tarde y le propusimos al presidente, le dijimos que estábamos a su disposición, a su entera disposición, y que había que tomar medidas inmediatas. Esto fue el 11 de marzo, domingo. Le enviamos una carta diciéndole eso que nos ofrecíamos, que quedábamos a su disposición, que por favor cerrara ya las fronteras y el aeropuerto, que cerrara el desplazamiento entre ciudades y los aeropuertos locales, que controlara eso, que se iniciaran las pruebas y que por favor se garantizara desde ya la provisión de suficiente material de elementos de protección personal para el personarse, para los trabajadores de la salud que iban a enfrentar esta situación. Esto se hizo desde, repito la fecha, 11 de marzo, y solamente la cuestión se tomó en cuenta desde el 24, si no estoy mal, 24 de marzo, si no estoy mal, o más adelante, no recuerdo la fecha en que estamos, tal vez sí. Bogotá tomó la decisión de hacer una semana después, o semana y media después, ¿cómo se dice? Simulacro. Simulacro, exactamente, que finalmente quedó permanente. Y fíjense que Bogotá, que empezó con el 100%
de los casos, porque el primer caso es de Bogotá y luego creciendo, ¿sí? Después se mantuvo en el 52%, pero con las medidas de aislamiento, o con la medida del aislamiento, bajó al 48%, luego al 42%, y ahorita estamos en el 38% de los casos de todo el país. Mientras tanto, la cuestión se ha ido extendiendo a todas las demás regiones, y las zonas más afectadas, como siempre en las enfermedades, y más en las enfermedades epidémicas, son las zonas más pobres. Y las personas que más han muerto son las personas más vulnerables. Pero además aquí hay otra cosa, esas personas más vulnerables han sido los ancianos, pero gracias al confinamiento que finalmente el ministro nos hizo caso, así él no lo reconozca, pero eso era la famosa, no sé si se acuerdan al comienzo, la teoría del acordeón, de dejar salir, dicen que eso le costó a los ingleses lo que les costó y a los Estados Unidos lo que les ha costado. En Estados Unidos van más muertos en este poco tiempo que todos los que tuvieron durante toda la guerra de Vietnam. Hay más muertos por coronavirus en este corto tiempo de Estados Unidos que más de 6 años de guerra en Vietnam. Ese es ese punto. Entonces, la cuarentena demostró su eficacia. ¿Para qué? Para preparar al país en términos de capacidad, de ampliar la capacidad hospitalaria para la atención de las personas que vienen, que van a enfermar, que se han enfermado y que van a seguir enfermando. Afortunadamente, la cuarentena ha disminuido, ha atenuado, ha limitado esos enfermos, pero además hay otro caso, que yo lo he dicho siempre. Lo que nosotros vemos, o habíamos hasta hace por lo menos una semana veíamos, era solamente la punta del iceberg, porque la cantidad de pruebas diagnósticas no se han hecho suficientemente, ni con la metodología requerida para esto. Es decir, no se hacen en los sitios de gran congestión, con concentración de personas. Hasta cuando estuvo abierto el aeropuerto, no se le hacía a todo el mundo que llegaba procedente de esos sitios, ¿sí? Sino que se hacía aleatoriamente. En las calles, en los sitios donde tiende a haber más densidad de personas, no se están haciendo aleatoriamente tampoco. Todo el personal de salud debería tener las pruebas diagnósticas hechas, porque las personas que tengan el virus, sabiéndolo o sin saberlo, son quienes transmiten la enfermedad. Y si la persona no sabe que lo tiene, entonces es una bomba de tiempo. La otra cuestión, todo el personal sanitario debe serlo, toda la fuerza pública debe tenerlo, todos los choferes de los transportes de personas deben tenerlo, los empleados bancarios también, las personas que trabajan en tiendas y supermercados también, porque allí es donde se concentra la población. Y si uno no tiene datos sobre cómo están portadores, enfermos leves o moderados y enfermos graves, ¿cómo va a ser para proyectar las necesidades? Pero además eso tiene que ser en tiempo real. No sirven los datos de hace 20 o 15 días como venía ocurriendo hasta la semana pasada. Solamente con datos reales, en tiempo real, se pueden planificar las cosas. Y bueno, esa es la situación. Hasta ahora está empezando a hacerse eso, y vea cómo está la población, las poblaciones dispersas en todo el país. Miren la mortandad en Leticia, miren las situaciones en Valledupar, en Santa Marta, en Cartagena. Y el personal sanitario ya está con mucho miedo de seguir muriendo. Ya llevamos 4 médicos o 5 médicos, sí, con el doctor que falleció antier, y van en total 8 o 9 personas de personal sanitario fallecidos y más de 475 infectados. De manera que esta situación es una cosa que corresponde a un sistema que no está dispuesto ni diseñado para la previsión. Doctor Izaza, y precisamente para allá continuamos esta conversación que estamos teniendo sobre la salud actualmente, sobre la preparación que tenía el sistema de salud colombiano para recibir una enfermedad o un virus o una pandemia como lo es el coronavirus en este momento. Y yo quisiera que continuáramos hacia el personal médico, hacia las personas que día a día
pues están saliendo a pues realmente a arriesgar su salud, la de su familia, por salvar vidas, nuestras vidas. Y en ese orden de ideas me gustaría que empezáramos a hablar de algunas problemáticas que están viviendo el personal médico. Nosotros los agrupamos en tres, pero cada una la vamos a ir desglosando poco a poco para que así mismo podamos ir entendiendo mucho más el panorama y la gravedad de lo que estamos hablando. El primero de ellos es acceso a elementos de seguridad, a elementos de protección personal y de bioseguridad. Este es un tema que a través de las redes sociales hemos visto mucho, pero pues que necesitamos desglosar para poder entender mucho mejor. Y aquí empecemos por qué conforma como todo lo que es el equipo de seguridad que debe tener el personal médico, obviamente enfermeras, médicos, todas las personas que se encuentran dentro de un hospital en este momento, que son como los lugares donde tal vez se puede reunir y donde más fácil se pueden contagiar estas personas. ¿Cuáles son esos elementos de seguridad que ustedes dicen sí o sí tienen que tener esto, esto, esto y esto? Bueno, entonces estos elementos varían dependiendo de la complejidad de la atención en que esté vinculada cada persona. Es decir, son distintos los elementos de bioseguridad para un cirujano, por ejemplo, para una terapista respiratoria, para un médico de urgencias, para un médico de adentro de hospitalario en pisos, no en la parte de urgencias, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, cambian los elementos de seguridad. Pero hay unos elementos básicos que no pueden faltar, que son las mascarillas adecuadas para filtrar los virus, adecuadas y suficientes, ¿sí? Los guantes, las batas y en ciertos aspectos las polainas. Pero además, como elemento de bioseguridad, de bioprotección, el gel antiséptico o el alcohol disponible. Entonces, esta cuestión es un contexto. Eso que le acabo de decir es lo básico mínimo. Ahora, bien, dependiendo de la cercanía del contacto, el médico tiene que acercarse mucho a su paciente, auscultarlo, abrirle la boca, estar a menos de 20 centímetros, a veces 10 centímetros para poder mirar bien, ¿sí? La garganta, etcétera, oír los pulmones. Entonces, se debe utilizar materiales diferentes. Entonces, esa es la diferencia entre una máscara facial básica, que no pueden ser de tela de hilo común y corriente. Tiene que ser de un material especial que tenga capacidad de filtración. Esa es la básica. Luego la N95, que es una máscara mucho más gruesa, ¿sí? Que cierra completamente boca y nariz, ¿sí? Y que filtra mayor cantidad de partículas. Y así sucesivamente. Entonces, la otra cuestión son las gafas. Las gafas, porque cuando una persona estornuda o tose, las gotitas, las microgotas de saliva tienen consigo el virus y eso pueden entrar por los ojos y a partir de ahí entonces se adquiere también la enfermedad. La enfermedad se adquiere por ojos, boca y nariz, ¿sí? Por vías respiratorias. Y los ojos tienen una comunicación directa con la vía respiratoria a través del lacrimal y la nariz. De manera que estos elementos son esenciales. Sin ellos no se está protegiendo a la gente. Y lo que les decía, ya después en sala de parto se adquieren otros para atender a las personas, a los pacientes que están confinados, que están aislados porque están enfermos, porque tienen el virus, pues entonces también hay que establecer en el cada hospital zonas de aislamiento estricto, riguroso, en donde para poder entrar allá hay que cambiarse completamente y luego desechar todos los trajes, etcétera. Es decir, esto tiene que darse de acuerdo con protocolos específicos y estrictos que existen no solamente para ahora, sino para las enfermedades infecciosas, y lo que es que ahora, por la capacidad del virus de ser tan contagioso, se tienen que mantener mucho más rigurosa y estrictamente los cuidados. Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿a quién le corresponde? Bueno, perdón, me faltó una cosa, que toda esa ropa, toda esa cuestión, si no hay un sitio donde el personal pueda cambiarse, empezando por la ropa hospitalaria básica, pues no se puede garantizar eso. Entonces, casilleros o lockers, vestieres, tiene que haber en todos los hospitales y no existen. Eso debe estar contenido en todos los protocolos de bioseguridad hospitalaria.
y no todos lo tienen. Ahora, ¿a quién le corresponde eso? ¿O me vas a preguntar eso? Esa era justamente la siguiente pregunta. Aquí ya tenemos claro qué necesitan los doctores, pero precisamente si lo vemos como un problema es porque evidentemente no todos están teniendo eso. Entonces, aquí uno se pregunta, bueno, ¿quién es el encargado? ¿El hospital, la clínica o como en algún momento dijo, se conoció a través de declaraciones, las ARL? ¿Quiénes deben entregar este material de bioseguridad a los médicos y a todo el personal de salud en general? Entonces, vean, aquí tenemos que volvernos otra vez al modelo de salud existente para poder entender por qué pasa lo que ustedes están viendo en las noticias y en redes sociales. Resulta que este es un sistema de salud fragmentado y bien complejo. Entre más fragmentadas sean las cosas, menos interconexión haya entre ellas y más independientemente actúen cada uno y con mayor autonomía y mantengan la información guardada para sí mismos, más posibilidad de éxito en la rentabilidad se da. Porque al fragmentarse la estructura, se fragmentan también las responsabilidades. Y al dar una gran normatividad muy compleja, se lleva a una gran cantidad de posibilidades de interpretación de cada norma. Y entonces así cada uno se sale por la tangente. Entonces veamos cómo es que es la cuestión. Primero, veamos cómo están contratados ¿a quién correspondería? ¿O a quién corresponde? De acuerdo con la ley, la provisión de los elementos de bioseguridad. Al empleador, que es la clínica o hospital, ellos tienen la obligación de dar esto, ¿cierto? Okay. Tengan ahí esto. Entonces, veamos la otra cosa, cómo es la forma de contratación, cuál es la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de la salud en el país, la informalidad. ¿Qué quiere decir informalidad? Que nadie, menos del 20% está trabajando por contrato de trabajo, con todas las prestaciones incluidas, todo lo que son riesgos laborales o riesgos profesionales llamados antes. Entonces ahí está involucrado, los que tienen contrato de trabajo no tienen ese problema porque de acuerdo con la ley vigente, o con la ley 100, perdón, no vigente, está fraudulentamente e ilegalmente vigente porque el gobierno ha ignorado la ley estatutaria de salud, pero ahí está, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con la ley 100 y de acuerdo con lo del código, las leyes del trabajo, las leyes laborales, cuando yo tengo un contrato de trabajo completo y tengo todas mis prestaciones, entonces cada uno de los segmentos del sistema responde integralmente. Entonces ahí respondería, pues debe responder en la entrega del material el hospital o la clínica, y en la cuestión de riesgos laborales, o sea, de enfermedades profesionales o laborales, debe responder la ARL. Pero ¿qué pasa? Como solamente menos del 20% en el país están formalizados laboralmente, o sea, tienen contrato de trabajo a término fijo, a término indefinido, que eso es casi ninguno, pero por lo menos contrato de trabajo. Entonces, la gran mayoría está contratada a destajo, orden de prestación de servicios, por evento, etcétera. Y entonces cada uno, cada médico, cada enfermera, cada persona que trabaja así, firma un contrato, muy pocos directamente, con los hospitales o clínicas, muy pocos. Y la otra gran mayoría tercerizados. Es decir, aquí, ¿qué pasa? A la persona la contrata una cooperativa o una empresa o lo que sea especializada en eso, y esa compañía hace el contrato con el hospital. Entonces el hospital dice, yo no tengo esa obligación. Y además, cuando yo firmo el contrato de orden por prestación de servicios, yo soy el empresario, y yo como empresario tengo que responder por mi protección laboral, por toda la cuestión. Entonces, yo contrato con la ARL correspondiente, pero no puedo escoger mi ARL, sino que tengo que pagarle a la ARL del hospital. Y si por cuestiones de la vida, ¿sí?, una persona para poder subsistir tiene que tener 2 contratos, 2 trabajos,
para poder ganar suficientemente para vivir, y tiene dos ARLs, entonces una ARL dice, no, eso lo adquirió fue con el otro hospital, entonces que pague la otra, y la otra dice la misma cuestión. Van viendo cómo es que es el intríngulis de la cosa para burlar las obligaciones. O sea, están en una especie de limbo en este momento los doctores que ha llevado, o bueno, el personal médico en general, porque no son solamente doctores, el personal de la salud está en una especie de limbo en donde ha llevado que ellos mismos sean los encargados de adquirir su Claro, material de bioseguridad. no, es que, bueno, entonces ya vas entendiendo. Allá es que quiero que lleguemos. Entonces, cuando la gente firma esos contratos por prestación de servicios, entonces, paga la ARL, supuestamente esa ARL tiene la obligación, ¿sí? Pero se desmontan de su responsabilidad de esa manera. Porque yo como empresario, entonces yo respondo por eso. Y entonces, digamos que desde la perspectiva de la jurídica, de lo legalmente establecido en el país, entonces eso no le corresponde a la ARL, la ropa, los materiales, sino a las IPS o hospitales. Entonces los hospitales que dicen, pero es que yo cómo hago si es que la EPS, ¿sí? Que son los que reciben esa plata sin hacer nada, no me paga a mí. Entonces, entonces como no me paga a mí desde hace 6 meses o 14 meses o 8 meses, entonces no le debo a la gente su sueldo, pero además menos voy a poder comprar con material de bioseguridad, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, por esa razón, en medio de la emergencia, el presidente Duque y el ministro de Salud, este doctor Ruiz Gómez, dictaron, estos son dictados, ¿sí? Un decreto que no hacen cumplir, declarando que todas los pacientes, las personas del personal sanitario que se enfermen por coronavirus, la enfermedad del COVID-19 se considera a partir del momento en una enfermedad laboral. Y entonces deberían proteger y responder como ARL por todos los riesgos laborales que implique eso. Las incapacidades definitivas o transitorias, la muerte, entonces indemnizar a la familia, etcétera. Entonces, las ARL dijeron, bueno, pues si eso es enfermedad laboral, listo. Entonces, ahí damos. Pero eso no nos obliga a dar los elementos de protección personal. A pesar de que en ese decreto dice que sí, pues no lo están dando, no lo están dando. Y las EPS, mientras tanto, calladas. O ustedes han oído hablar mucho a los representantes No. de las EPS, a este doctor Gustavo Enrique Morales, el presidente de ASEMI, lo que fue declarado en su momento, hace 5 años, por el mismísimo presidente de la República como un cartel. Y ustedes saben que los carteles son organizaciones criminales, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y entonces cuando el gobierno dice a las EPS, pero paguen, que nosotros ya le, no, es que no nos han dado la plata de la ADRES. Y así todo el mundo es en esa cadena. Mientras tanto, ¿quién es el último en sufrir? ¿Quién lleva las consecuencias? Ni siquiera son los médicos y las enfermeras, o somos los médicos y las enfermeras. Claro que nosotros sufrimos esa parte, pero quien sufre las consecuencias son el sujeto de un sistema de salud, que es la población, que son las personas, que son las que también enferman y mueren y no tienen posibilidades de otra cuestión. De manera que esto es la situación, espero que haya quedado más o menos clara, y mientras tanto las EPS calladitas, escondiditas por todos lados y sin cumplir con nada. Pero además, la otra cuestión es que la Superintendencia Nacional de Salud en estas cosas no si ha hecho algo, que pues no podemos negar que haya hecho nada, por lo menos la fuerza y la contundencia que necesita para frenar acciones que atenten contra la vida de las personas suficientemente fuertes, no las hemos visto. Bueno, quienes están llegando a este Instagram Live se empiezan a conectar con nosotros, pues hoy estamos hablando sobre el personal de la salud, cómo se están enfrentando a esta pandemia. Hemos venido haciendo un recorrido de cómo se encuentra todo el sistema de salud en el país y hemos encontrado
poco a poco, porque es necesario para poder entender todo lo que está pasando ahora, mirar ese sistema de salud que tenemos. Ya el doctor nos ha venido explicando muchísimas cosas que nos han llevado a entender las principales problemáticas del personal médico. Hablábamos del acceso a elementos de protección del personal y de bioseguridad, por qué no lo tienen, por qué es tan difícil, y la realidad es que se encuentra en un limbo el personal de la salud, que lleva a que obviamente sus pacientes o la población que somos nosotros pues se esté viendo mucho más afectado por lo que está pasando. Doctora, hay un segundo punto que ha generado bastante preocupación, y es que en muchas ocasiones, en vez de reconocer todo el trabajo que está haciendo el personal médico, pues ha pasado todo lo contrario. Han recibido amenazas en sus casas, han recibido amenazas en sus barrios, en los mismos, digamos que centros hospitalarios. La situación se ha complicado en las calles de distintas ciudades. Hablemos de la discriminación y también de la salud mental, que han sido dos problemas bien interesantes, importantes, y tal vez que nadie se imaginaba que podía llegar a pasar. Entonces empecemos por la discriminación. ¿Cuándo inició esta etapa de discriminación con el personal de la salud, y qué se ha realizado? ¿Qué medidas se han tomado al respecto? Bueno, veo una pregunta abajo que me estaban diciendo que eran las Sí. cajas de previsión, si me permites antes Sí, contestar. bueno, ok, ahí nos doblamos un poquito para quienes están llegando. Esto es como el inicio, solo que no la hice para no detenernos mucho ahí, porque realmente me pareció importante más adelante, pero hablemos de Pero, las cajas previsoras de la salud. en el sistema de salud antiguo existían lo que era todo lo que es lo que era la red hospitalaria nacional, el sistema hospitalario, y había dos instituciones grandes, una que protegía a los trabajadores no vinculados al Estado, que era el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, después el Instituto de Seguro Social, y las cajas de previsión, que eran nacional, departamentales y municipales, que era el sistema de salud y previsión social para todos los trabajadores del Estado. Entonces, creo que con esto le contesto a esta persona. Y de ahí que esas Sí, dos instituciones no tuvieran ningún ánimo de lucro. Era simplemente ok. prestar y proteger a su gente. Ahora, ahora sí a la pregunta que acabas de hacer. Bien, esta situación yo creo que tiene un origen, un arraigo bastante viejo en nuestro país. Bastante viejo. Por un lado, hay una mentalidad, digamos, hay una cuestión de inconsciente colectivo en nuestra nación directamente relacionado con la violencia. Es decir, ustedes miran la historia de este país, desde la conquista misma hasta ahora, ha sido una cuestión del trasegar de la violencia. Y ha sido una lucha permanente de las personas que pensamos en las posibilidades distintas a la violencia, ¿sí?, de todo este tiempo, que ha costado también igualmente muchas muertes y muchas tragedias, etc. Pero yo pienso que desde los años finales, mediados, en segunda mitad de los años 70, de la década de los 70, cuando empieza a afianzarse el narcotráfico y se empieza a desarrollar una mentalidad rápida en donde la gente, sobre la base del empoderamiento del dinero, que da el dinero rápido, es la sensación de poder rápido, y la forma individualista y no colectiva de resolver problemas, aunados a esa manera violenta de resolver las cosas, simplemente va generando este tipo de comportamientos. Pero a eso se le suma otra cosa, y es la carencia de un sistema educativo que dé los elementos suficientes para que toda la cuestión, esa riqueza cultural nuestra, se exprese y se convierta en cultura de educación, en frenos a las reacciones, a las acciones reactivas y no reflexivas, que las acciones reactivas generalmente conducen a la violencia. Entonces, eso, además, la parte educativa, ¿con qué tiene que ver? La ignorancia, el no conocer cuál es la causa o cómo funciona un virus o una epidemia por un virus. Se suma al pensamiento mágico
Y el pensamiento mágico, fíjense que siempre está articulado al miedo, por lo desconocido. Y el individualismo, ese tipo de pensamiento, la cuestión violenta, hace que cualquier persona que pueda ser alguien que porte algo que me va a hacer daño a mí, como es el virus, el COVID-19, el coronavirus, entonces yo simplemente reacciono. Y reacciono con lo que tengo, que es esa historia. Reacciono violentamente. Estos casos que no son solamente las amenazas, ha habido agresiones reales, con desfiguraciones faciales, con puñaladas, con golpes a patada en el estómago y en el cuerpo, a mujeres, sobre todo a las más débiles. La mayoría de las víctimas han sido mujeres. Y algunos 2 o 3 médicos que han sido también golpeados y agredidos. Entonces, ¿y esto a qué corresponde? Simplemente, si ustedes miran los relatos de cómo ha ocurrido eso, personas que van llegando a su casa, les caen por detrás y las golpean, o llegan y tienen un letrero en que si no se van, le matan a su esposa y a su hijo, o simplemente les rompen los vidrios de sus habitaciones, de sus residencias, etcétera. Esto corresponde precisamente a todo esto. Y si miramos de dónde han ocurrido estos sitios, estas acciones, son de personas que tienen algún tipo de condición de lo que hablábamos. La parte de desarrollo educativo, la parte de acción cultural, la parte de historias violentas, ya sea locales del sitio o de violencia intrafamiliar, etcétera. Pero afortunadamente, contrario a eso, había unas respuestas increíbles de solidaridad. Acuérdense que en Bogotá hace un mes, los taxistas, cuando empezaron a discriminar a médicos e enfermeras en el transporte público y no los llevaban, y tenían que caminar y mojarse y llegar a su casa, un grupo de taxistas, como de 10 taxistas, dijeron, no, vengan que nosotros los llevamos, y además no les cobramos nada. Y esto se propagó, y hay una respuesta solidaria en eso. Igualmente, contra los afiches amenazantes, hubo personas que en los edificios recibían con aplausos y con gratitud a médicos y enfermeras. Es decir, toda esta cuestión se da. De manera que lo que yo pienso que hay en últimas, motivando todo esto, es el miedo. Es el miedo con una historia como lo que acabo de decir. Porque el miedo es el que hace que la gente sea reactiva. Y solamente la gente más o menos preparada, más o menos educada, más o menos con unas tradiciones y unos valores culturales, éticos y morales, no es reactiva, sino es reflexiva. Y esto es lo que hay que promover. Esto que ustedes están haciendo con este programa, lo agradecemos inmensamente porque nos permite que la gente conozca realmente lo que somos, quiénes somos y para qué estamos. Doctor, hay otro tema que también nos llama mucho la atención y del que poco se ha hablado, y es la afectación a la salud mental de las personas que hacen parte del equipo de salud. ¿Qué está pasando con este punto? Porque sabemos que ellos están para ayudar, pero resulta que ellos también están trabajando bajo una presión muy grande en medio de una pandemia, con tal vez no todos los elementos de seguridad como ya los hemos venido hablando. Entonces, ¿qué está pasando con la salud mental de todas las personas que hacen parte de este sistema de salud, de médicos, enfermeras, personal administrativo, de personas que han tenido que seguir y obviamente bajo toda la presión que significa estar ahí o estar al frente en medio de una pandemia? Bueno, mire, de esto hay que partir de una cuestión. Generalmente los que trabajamos, los que escogemos una carrera que tenga que ver con la medicina, con la salud, con la sanidad, lo escogemos porque adentro tenemos algo de una vocación de servicio y un ánimo de ayudar a la gente y de participar en el bienestar y en el mejor estar de nuestros grupos sociales. De manera que eso es lo primero que hay. Y cuando uno se enfrenta a una situación como esta de la pandemia, a una situación de discriminación, a una situación de agresión física real, a una situación de agresión laboral y de estar expuesto a la probabilidad altísima de enfermarse y de morir inclusive. Eso produce miedo. Produce además
como una desazón y un desencanto con todo lo que uno le dedicó a estudiar y a prepararse para hacer sus cosas bien hechas y no poderlas hacer. Y que cuando, a pesar de quererlas hacer y no poder, viene un personaje del gobierno a imponer mediante decreto la obligación. Y eso que es médico, no dice ser médico, estudió medicina, parece. Entonces, ignorando que el juramento médico es lo que nos mueve a nosotros y no un decreto ridículo dictado mediante una situación de emergencia. Entonces, esa situación produce una gran desazón. Tenemos casos de depresión, tenemos casos de mucha desesperación. Ustedes saben que en España y Europa e Italia hubo varios médicos y enfermeras que se suicidaron por no soportar la situación. Y entonces, aquí en Colombia, ¿qué está pasando? En la última encuesta, hemos hecho 2 encuestas nacionales. Nos han respondido cerca de 1.000 personas en cada sitio, en todo el país, en 28 departamentos, más de 180 municipios de todo el país. Lo que nos han nos dijeron, hemos pensado en renunciar por todo esto que les decimos, las razones que asocian, persecución laboral y todo esto que acabo de decir. El 33% del personal sanitario, entre médicos, enfermeras, bacteriólogas, inclusive conductores de ambulancia, etcétera, y personal administrativo, porque a la gente le da miedo y dice, pero un momentico, ¿cómo me van a obligar a mí si yo quiero hacerlo, pero además no me dejan? Yo no tengo por qué ir a suicidarme, no tengo la obligación de suicidarme. De manera que imagínense lo que eso produce si solamente la incertidumbre económica que produce una situación laboral inestable genera angustia y tristeza por no poder atender a los suyos, por no pagar las deudas, por no pagar el arriendo, los servicios. Imagínense lo que puede sentir una persona sabiendo que tiene un riesgo muy alto de enfermarse y que dependiendo de cómo sea su propia constitución corporal, orgánica, el riesgo se incrementa, el riesgo de muerte se incremente con el tiempo y con su actividad. Entonces, de ahí ustedes pueden ver eso. Y esa es una situación que no ha sido suficientemente atendida, no ha sido atendida ni tenida en cuenta por el gobierno nacional. Pues es un punto de vista que creo que pocos conocíamos. Este tema de la salud mental de los médicos no ha sido tan mediático como uno se imagina. Y también es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Es increíble, como lo dice aquí Erivo, que se conecta, es increíble todo lo que está pasando. Pero no solo pasa en Colombia, está pasando a nivel mundial. O sea, el doctor ya nos decía que en Italia se registraron casos de suicidio de doctores. La depresión es una de las principales enfermedades o los principales problemas de salud mental que está ocurriendo en los médicos con toda la presión que implica ser médico o personal o pertenecer al personal de la salud en este momento. Doctor, nos queda muy poco tiempo. Este es un tema muy extenso que queríamos abordar en este Instagram Live y era un reto poderlo abordar de forma tan rápida. Hablemos del último punto que nos queda, que son las condiciones laborales. ¿Qué está pasando o cuáles son las condiciones laborales? Usted ya nos ha podido hacer un panorama y vamos teniendo la idea de que tal vez no son las mejores que nosotros quisiéramos o que incluso las personas que hacen parte del personal de salud pues quisieran tener en este momento. Pero ¿cuáles son las situaciones reales? Cómo se están manejando los turnos en los hospitales. Hemos escuchado de que hay muchísimos doctores a nivel nacional y sobre todo en lugares un poco alejados, Leticia, por ejemplo, en el Amazonas, en donde se les deben plata, en donde no están con sus sueldos al día, en donde no se les está garantizando tampoco nada, por esto que usted ya nos explicaba que no, responde quien contrata, o sea, el hospital o la clínica, no, responde la ARL, no, responde, entonces están en un limbo, pero en general, ¿cuáles son esas condiciones laborales y por qué es uno de los problemas más importantes cuando analizamos el estado actual de todas las personas que se dedican a la salud? Las condiciones laborales del 80% de la población sanitaria del país, de los trabajadores de la salud, es de informalidad laboral, de inestabilidad y de deuda que tiene el sistema con ellos. Ahí el grupo de trabajadores de salud a los que menos se les debe
es de 1 mes de salario y hay otros que llevan hasta 14 o 15 meses de salario. Esa es una de las condiciones. La otra condición es que quien cuestione o tenga observaciones sobre los protocolos de bioseguridad en las clínicas le dicen si no le gusta de puede ir, o de hecho simplemente no le renuevan el contrato. Quien reclama los elementos de protección personal es despedido, como ocurrió hace poquito en el Huila, y antes se ha ocurrido en Valledupar y en otras muchas partes, aquí mismo en Bogotá ocurrió. De manera que es informalidad con total inestabilidad laboral. Y por eso nosotros le planteamos al ministro de Salud que se hiciera durante el tiempo de la pandemia una formalización del personal laboral, una formalización laboral del personal sanitario, para que esta cuestión estuviera resuelta y se resolviera una vez el problema de las ARLs y de los implementos, de los elementos de protección personal, y que los dineros no le fueran dados directamente a las EPS, sino a las instituciones prestadoras de salud, que se hiciera una compra centralizada de esos elementos, etcétera. Nada de esto se ha hecho. En la compra centralizada se está trabajando todavía. Entonces, mientras la pandemia va a 120 kilómetros por hora, estas soluciones, entre comillas, van a 20. Esa es la realidad total. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que debe formalizarse la planta de personal sanitario para que haya estabilidad laboral y que se cumpla con el pago oportuno y suficiente de sus salarios. Doctor Izaza, hay un tema muy, muy importante en este momento y es Leticia. Tal vez está generando mucha preocupación lo que está pasando en Leticia porque no tienen un centro médico para atender ni las instalaciones, ni personal médico, ni absolutamente nada para atender la cantidad de casos que se están presentando. Van por el borde o van más de 700 casos que se están presentando en un lugar como Leticia. ¿Qué proponen ustedes, qué han propuesto ustedes para poder llegar a este lugar? Y por supuesto, ¿qué se está haciendo? Porque es bastante preocupante lo que está pasando en Leticia. ¿Cómo lo analiza usted? La cuestión no es preocupante, es alarmante y es alarmante de altísimo riesgo de que allí pues sigan aumentando, incrementándose los casos tanto de personas infectadas como de muerte. Hay un riesgo alto de que haya fallecimiento de grandes cantidades de población indígena, que haya un etnocidio en ese sentido. Y la otra cosa es que es imposible allá. El hospital permanece inundado, las condiciones son deplorables, lo que pudimos ver por las cámaras de las condiciones de ese hospital. El personal sanitario ha tenido que renunciar, los médicos renunciaron porque dijeron no nos vamos a suicidar, no nos vamos a morir. Pero las dos instituciones, tanto el Hospital San Rafael de Leticia como la clínica privada, que yo no me acuerdo cómo se llama, están mal, y el mismo director de salud de allá dijo estamos colapsados, pero no lo dijo ayer, lo dijo la semana pasada. En ese momento en que lo dijo había 24 pacientes enfermos en la clínica y 23 en el hospital. Y ahorita hay muchos más. Y el personal sanitario se sigue enfermando. Y las personas tienen que trabajar durante 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Con qué incentivos? ¿Y con qué garantía? Ni siquiera incentiva una adecuada protección, porque no la hay. Entonces, la situación de Leticia es una situación mayor, sería casi como una situación de orden público. Es una situación que no es simplemente vamos a ver qué hacemos, y el ministro va allá la semana pasada o antepasada y mandan a 4 médicos de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, pero en su contrato de trabajo dicen que trabajan de lunes a viernes, que no hacen turnos nocturnos y que no trabajan fines de semana. Y además que no atienden pacientes COVID. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto, por favor? Esto es una cosa que hay que tratarla tajantemente, de manera propositiva, y como si estuviéramos ante la guerra de esa enfermedad, por el peligro de muerte de gran cantidad de esta población.
Un panorama muy preocupante, el que hemos venido conociendo hoy a través de este Chévere Pensar en Voz Alta en este Instagram Live. Quienes se han quedado desde que iniciamos hasta este momento, pues van conociendo y entendiendo mucho mejor a qué nos estamos enfrentando, a qué se está enfrentando cada una de las personas que hacen parte del personal de salud del país. Y llega una pregunta, doctor, que me parece demasiado importante antes de que se nos acabe el tiempo, y la hace Io Bacerna, Io Bacerna, y dice... le parece muy chévere toda la charla, pero pregunta, ¿cómo podemos ayudar para que esta problemática se pueda mediar de alguna forma? Y es algo muy importante, cómo nosotros, los ciudadanos, podemos ayudar o poner nuestro granito de arena para que la situación mejore. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué recomiendan ustedes para que, por supuesto, esta situación pues, pueda impactar lo menos posible, para que la situación pueda mejorar? Uno le hablan de ayudas humanitarias, entonces muchos donan mercado, muchos donan plata, muchos intentan ayudar de alguna forma, pero desde ustedes que conocen cómo se debe manejar una pandemia, cómo debemos reaccionar, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero divulguen a los cuatro vientos la situación, no para hacer alarmismo ni para hacer eh, cuestiones negativas, simplemente para que alerten a toda la población en el sentido de que se guarden y que mantengan la cuarentena en una situación actual, como la actual, por lo menos en los territorios dispersos y específicamente en Leticia. Esa es una cosa. Dos, y para todas las demás ciudades, organizarse para ejercer una palabra que se aplica, pero que la solidaridad efectivamente. Es decir, sensibilicemos a la gente en términos de la agresividad de este virus, ¿sí? De la capacidad de replicarse rápidamente y que sepan que una sola persona puede contaminar entre 3 y 4 personas. Y cada una de ellas a otras cuatro, a otras cuatro. Por eso pasa lo que pasa. Entonces, la gente sensibilícense, organizarse en los barrios, en las zonas para las ayudas, ya sea con comida, con mercado, todo esto. Y que vean también el apoyo para la población que de la calle y la población de personas que tienen que salir a buscar el sustento diario en el trabajo y que no se pueden guardar en cuarentena. Es decir, que divulguemos todo esto y trabajemos por la sensibilización de la gente. La forma sería, yo creo que averiguando cuál es la situación en cada localidad y organizarse los vecinos de manera virtual, de crear fondos para comprar mercados, para comprar prendas de vestir, crear fondos para comprar elementos de protección personal y enviar a los hospitales para el personal sanitario, etcétera. Es decir, aquí en estas situaciones, la sociedad debe ser un complemento a lo que deja de hacer el Estado, por incapacidad, por imposibilidad o por omisión. Pero la sociedad organizada solidariamente, sensibilizada en el dolor de las demás, en querer ser mejores, podemos hacer eso. Y eso yo creo que una de las cosas que debería cambiar definitivamente esta pandemia en todos nosotros es precisamente despertar ese sentimiento de la solidaridad, pero ejercerla de manera práctica, real, dejar de ser una palabra por allá en las nebulosas y hacerla real. Doctor, para finalizar, ¿usted qué mensaje le da a todos los médicos del país, a las personas que en este momento pueden estar conectados en este live y hacen parte del personal de la salud? ¿Cuál es su mensaje? Todos nos tenemos que unir con una fortaleza increíble, grande. Cada una de las profesiones, unirnos en una gran organización nacional, única, que tenga la capacidad y la fortaleza de analizar cada situación y seguir haciendo propuestas proactivas al gobierno como lo hemos venido haciendo desde siempre, pero además de enfrentar y echar hacia atrás y rechazar las medidas que simplemente desconozcan estas necesidades y esta situación tan grave que estamos viviendo. Pues doctor, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este Instagram Live. Por aquí una última pregunta que acabo de ver que llegó, la hizo Coelho Criollo, y es el futuro. Él quiere hablar un poco a futuro. ¿Usted cómo ve el panorama del país ante la situación actual? Bueno,
Yo lo veo pues muy difícil, muy grave. Eh, Hay quienes nos han presentado si economía o salud como una dicotomía, y eso es una falsa disyuntiva, porque economía y salud son las dos caras de una misma moneda. Sin salud no hay gente saludable que produzca los bienes que debe tener la economía. Sin una buena economía no hay cómo mantener la salud. Pero entonces, lo que hay que hacer es precisamente, o como veo yo el país, a futuro, un país que reflexione y que decida cambiar el sistema de salud que tenemos, que es un sistema corrupto y corruptor, por un sistema que prevenga la enfermedad, que promueva la salud y que con esa actividad sea capaz de disminuir la carga de enfermedad para que todos los elementos económicos sean suficientes, pero además que sea totalmente intolerante con la corrupción y con el delito y con los robos de los dineros públicos. Eso es lo que yo creo. Doctor Izaza, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación tan sincera, por dejarnos conocer un panorama tan real, tan profundo y que en este momento es bastante doloroso conocerlo y ver lo que está pasando con las personas que se encargan de salvar nuestras vidas, de la poca capacidad que pueden tener de reacción por más de que tengan todo el conocimiento, si no tienen los implementos, pues es casi que imposible que ellos puedan atendernos de la mejor forma. Muchas gracias por toda la labor que ustedes hacen y pues aquí en Radiónica siempre estaremos muy pendientes de poder apoyarlos de la mejor forma con nuestros oyentes, con todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad y estamos dispuestos a dar lo que se quieran y necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, este Instagram Live llega a su final. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, a los que fueron llegando a la conversación. Esto va a quedar grabado aquí 24 horas en el live de Radiónica. Vamos a buscar la forma de que todos puedan tener este video. Hay muchos que están escribiendo que lo quieren tener para poder divulgar y divulgar y divulgar. Vamos a buscar una forma porque la conversación es bastante larga. Entonces les estaremos contando a través de nuestras redes sociales. Seguramente va a quedar un podcast de esto que va a salir en los podcasts de Chévere Pensar en Voz Alta. Así que gracias a todos por conectarse, por estar acá, por sus preguntas, por sus opiniones. Recuerden que a través de Canal Institucional a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde pues también pueden ver otros Chéveres Pensar en Voz Alta que hemos realizado, incluido este. Y también que mañana nuevamente nos volveremos a encontrar aquí a las 11 de la mañana para que juntos pensemos en voz alta. Un abrazo para todos y nuevamente gracias por estar conectados y pensando.